días tengan cada uno de ustedes. Somos el grupo B2 del curso Normas Internacionales de Auditoría. A continuación desarrollaremos las siguientes normas. NIA 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. NIA 505, confirmaciones externas. NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Las personas que integran el grupo son Francisco Joel Bosicay, Héctor Francisco Shep, Josué Isaí Pelis, Héctor Giovanni Reyes Contreras. Alcance de esta NIA. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias. Depende de dónde se encuentre la entidad y en la industria en donde labora o tiene sus actividades. Esta norma no aplica a los otros compromisos de aseguramiento en los cuales el auditor está comprometido de manera específica a aprobar por separado el cumplimiento con leyes y regulaciones específicas. Efecto de las disposiciones legales y reglamentarias. Las leyes y regulaciones a las cuales la entidad es sujeta constituyen la estructura legal y regulatoria. Por ejemplo, aquí en Guatemala, las leyes las emite el organismo legislativo y las regulaciones o reglamentaciones de las mismas las emite el organismo ejecutivo. Puede que también las emita alguna entidad con capacidad para hacer los mismos. Las determinaciones de algunas leyes y regulaciones tienen el efecto directo sobre los estados financieros en que determinan las cantidades reportadas y las revelaciones contenidas en los mismos. Otras leyes y regulaciones son para ser cumplidas por la administración, los cuales no tienen efecto sobre los estados financieros, es decir, pueden que estas leyes y regulaciones puedan tener un efecto directo o un efecto indirecto. Un efecto indirecto quiere decir que es material para los estados financieros. Algunas entidades operan en industrias fuertemente reguladas. La norma nos da un ejemplo de las entidades bancarias. Otras están sujetas a muchas leyes y regulaciones que se relacionan con los aspectos de operación, es decir, como por ejemplo algunas que deben cumplir con ciertos requisitos para poder elaborar en la industria en donde quieren operar o en donde están operando. El no cumplimiento puede resultar en multas, litigios que pueden ser material en los estados financieros. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Esta responsabilidad recae sobre la dirección, quien debe supervisar a los responsables del gobierno, los cuales deben asegurarse de que las actividades que se operan deben cumplir con las disposiciones legales y las disposiciones reglamentarias del área en donde se encuentra. La responsabilidad del auditor es tener la seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales, conducir con escepticismo el encargo que se le ha dado, recurre al marco de referencia legal y regulación aplicable, es decir, el auditor debe de tener un vasto conocimiento sobre las disposiciones legales y reglamentarias, identificar los riesgos materiales que puedan presentar por incumplimiento de leyes y demás acciones que se deriven del mismo. Los objetivos. A. Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada en relación con el cumplimiento con las determinaciones de leyes y regulaciones que generalmente se reconocen tengan un efecto directo en la determinación de las cantidades materiales y revelaciones contenidas en los estados financieros. B. Aplicación de los procedimientos de auditoría especificados para ayudar a identificar los casos de no cumplimiento con otras leyes y regulaciones que pueden tener un efecto material en los estados financieros. Y C. Responder de manera apropiada al no cumplimiento o al no cumplimiento sospechado con leyes y regulaciones identificado durante la auditoría. La definición de incumplimiento, que es la acción u omisión de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Requerimientos. Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Al obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor adquirirá un conocimiento general del marco normativo aplicable a la entidad y el sector en el que opera y el modo en que la entidad cumple con dicho marco.
El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información materiales a revelar en los estados financieros. El auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. A. Indagar ante la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad. B. Inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. Durante la realización de la auditoría, el auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle de casos de incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento. El auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o de existencia de indicios de un posible incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deban considerarse en la preparación de los estados financieros. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un posible incumplimiento. Si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, obtendrá a. Conocimiento de la naturaleza del hecho y de las circunstancias en las que se ha producido, y b. Información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Si el auditor tiene indicios de que puede haber un incumplimiento, discutirá la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Si la dirección o, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad no proporcionen información suficiente que corrobore que la entidad cumple las disposiciones legales y reglamentarias y, a juicio del auditor, el efecto del posible incumplimiento pudiera ser material para los estados financieros, el auditor considerará la necesidad de obtener asesoramiento jurídico. Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones relativas a incumplimientos de las posiciones legales y reglamentarias que hayan llegado a su conocimiento en el transcurso de la auditoría. Si, a juicio del auditor, el incumplimiento se considera intencionado y material, el auditor lo comunicará a los responsables del gobierno de la entidad tan pronto como sea posible. Si el auditor tiene indicios de que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad están implicados en el incumplimiento, lo comunicará a la autoridad de nivel inmediatamente superior dentro de la entidad si existiera. NIA 505. Confirmaciones externas. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencias de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y la NIA 500. Asimismo, no trata de las indagaciones sobre litigios y reclamaciones, los cuales se contemplan en la NIA 501. Objetivo. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Algunas de las definiciones que nos brinda la norma está la confirmación externa, y es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero, en este caso la parte confirmante, dirigida al auditor en formato papel, en soporte electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Es la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite la información solicitada. Solicitud de confirmación negativa. Es la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación.
es la falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva o a una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Contestación en disconformidad. Es la respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada por la parte confirmante. Dentro de los requerimientos que nos indica esta norma encontramos procedimientos de confirmación externa. Estos se refieren que al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implicará con la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que permita enviar la respuesta directamente al auditor. Y por último tenemos el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento cuando proceda. El siguiente requerimiento es la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, este indagará sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencias de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. También evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría. Y por último, aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencias de auditoría relevante y fiable. Otros de los requerimientos que nos da esta norma son los resultados de los procedimientos de confirmación externa. Dentro de estos encontramos la fiabilidad de las respuestas a la solicitud de confirmación. Si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación, obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. Y si el auditor determina que una respuesta a una solicitud de confirmación no es fiable, evaluará las implicaciones de esa circunstancia sobre la valoración de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude. También encontramos sin contestación. En cada caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Asimismo, encontramos los casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionarán la evidencia de auditoría que el auditor necesita. Y si el auditor no obtiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de esta circunstancia sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor de conformidad con la NIA 705. En el apartado 20 no encontramos una opinión desfavorable o adversa o la denegación o abstención de opinión. También tenemos la contestación en disconformidad. Esta se refiere a que el auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Continuando con los requerimientos, tenemos las confirmaciones negativas. La falta de respuesta a una solicitud de confirmación negativa no indica explícitamente que la parte confirmante en cuestión haya recibido la solicitud de confirmación o que haya verificado la exactitud de la información contenida en la solicitud. Por consiguiente, la falta de respuesta de una parte confirmante a una solicitud de confirmación negativa proporciona evidencia de auditoría significativamente menos convincente que la respuesta a una solicitud de confirmación positiva. El último requerimiento de esta norma es la evaluación de la evidencia obtenida. La evaluación por parte del auditor, teniendo en cuenta otros procedimientos de auditoría que puede haber realizado, puede facilitarle concluir si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada o si es necesaria evidencia de auditoría adicional como lo requiere la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Hasta acá con la NIA 505. NIA 510, trabajos iniciales de auditoría, saldos iniciales. Dentro del alcance de esta norma, presenta la responsabilidad que tiene el auditor con relación a la revisión y verificación de los saldos de apertura en los trabajos iniciales de auditoría,
Además de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como contingencias y compromisos. Objetivo. El objetivo del auditor con respecto a la realización de un encargo inicial de auditoría y a los saldos de apertura es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los saldos financieros del periodo actual y, si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual, las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura y si los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Dentro de las definiciones que nos da la NIA tenemos los siguientes. Encargo de auditoría inicial. Encargo de auditoría en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Saldo de auditoría. Saldos contables que existen al principio del ejercicio se basan en los balances de cierre del ejercicio anterior y reflejan transacciones, hechos de periodos anteriores y políticas contables aplicadas, incluyendo contingencias y compromisos cuando son requeridos. Auditor predecesor. Auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Aspectos y consideraciones. Para verificar los saldos de apertura debemos de analizar los estados financieros precedentes, especialmente en el ejercicio anterior y caso de haber sido auditada. Caso de que el auditor predecesor hubiera emitido un informe con opinión modificada, evaluaremos el posible efecto que la cuestión que motivó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material sobre los estados financieros actuales de acuerdo con la NIA 315. Procedimientos de auditoría. Dentro de los procedimientos, la NIA nos da las siguientes. Verificación de los saldos. Comprobar el correcto traspaso de los saldos puede realizarse mediante la comparación de los saldos de cierre con los de apertura. Aplicación de las políticas contables adecuadas. Sobre si los saldos reflejan la adecuada aplicación del marco normativo de información financiera aplicable a la entidad. Revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor. Verificación de los saldos de apertura con procedimientos de auditoría aplicados en el periodo corriente. Es posible determinar la corrección de determinados saldos iniciales mediante procedimientos de auditoría utilizados en el periodo, tales como los saldos bancarios pueden verificarse mediante examen de extractos. Verificación mediante otros procedimientos específicamente diseñados para comprobar los saldos iniciales. Como parte de los procedimientos a realizar en el ejercicio, algunos se diseñan para verificar la corrección de determinados saldos de apertura. Cambio de los auditores. Diseñar los procedimientos de auditoría sobre los saldos iniciales de las cuentas del balance del ejercicio sujeto a auditoría y sobre las operaciones de ejercicios anteriores. La información y documentación a solicitar para su revisión será la que, en opinión del nuevo auditor, se considera relevante. Conclusiones y efectos sobre el informe de auditoría de las verificaciones realizadas. Respecto a los saldos contables, si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros según corresponda de conformidad con la NIA 705. Respecto a la congruencia de la aplicación de las políticas contables, se emitirá un informe con salvedades o con una opinión desfavorable cuando las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de información financiera aplicable o un cambio en las políticas contables no registrada, presentada o revelada adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor. Si el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, el auditor expresará una opinión modificada
en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual.